Bueno, aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos al directo. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a ir entrando todos. Voy a esperar a que aparezca mi hermanita por aquí, que hoy nos va a estar acompañando en este directo. Ir pensando si tenéis alguna pregunta o algo que comentar acerca del tema que vamos a tratar hoy, que es educación consciente para niños y para niñas, para adolescentes también, probablemente, y en fin, en cualquier caso, para las nuevas generaciones, pues ver qué podemos hacer, ¿no? Para educar a las nuevas generaciones de manera consciente, para que nazcan y crezcan y vivan de una manera más despierta, y de qué manera el sistema educativo puede irse adaptando poco a poco para resonar cada vez más con esta idea. Este es el tema que vamos a estar hablando hoy, así que todos vosotros los que tengáis hijos o hijas más mayores o más chiquitos, no importa, pues ir pensando si queréis hacer alguna pregunta y sabéis que lo podéis dejar aquí. Aquí está el botoncito para hacer las preguntas. Y podéis disparar ahí cualquier duda que tengáis, que mi hermana, que es educadora infantil y que tiene un punto de vista muy consciente al respecto, pues va a estar aportándonos sus ideas, su conocimiento, sus consejos y en fin. Yo sé que muchas veces muchos me preguntáis por mensajes, me enviáis emails, incluso dentro del curso también hay muchos comentarios que van referidos a qué hago con mis hijos, cómo inspiro a mis hijos, por qué mis hijos hacen esto o no hacen lo otro, cómo mejoro la relación con mis hijos. Bueno, pues hoy tenemos esta persona, que es mi hermana, que puede arrojarnos luz sobre este tema. Yo siempre os lo digo, yo no tengo hijos, ni siquiera soy demasiado bueno tratando con niños. Recién, desde que estoy un poquito más en contacto conmigo mismo, parece que los niños empiezan a verme con otro ojo y, y a estar a gusto a mi lado, pero os puedo asegurar que hasta ahora he sido anti-niños total. Yo me acercaba a un bebé y con toda mi buena intención y era nada más ver a ese bebé y ya se echaba a llorar, solo de verme. ¿Qué tal, Esther? Hola, ¿Se ¿se me escucha se bien y te oye esas bien? ¿Tú cosas? nos oyes a nosotros? ¿Me oyes a mí? Sí, a ti muy flojito, pero espera. Estás ahí contra la ventana y se te ve oscuro porque estás a contraluz. Sí, espera, que vamos a cambiar las Vale, a cosas. ver si... ¿Qué floreada vas? Sí, primaveral. Mejor, ¿no? Muy bien, ya toca. Bueno, Vale, cuéntanos. mejor así. Tu primer directo, ¿no? Sí, sí, primera vez. ¿Has visto? Bueno, esto es fácil. Tú, mira, si te pones nerviosa, pues te olvidas de que hay ahora mismo 30 personas mirándonos y pronto serán más. Hay que se te fue la conexión, a ver si vuelve. Ay, Bueno, eso, que tú tranquila, estamos hablando tú y yo. Y tenemos aquí una serie de ajá. personas que nos están viendo, escuchando atentamente y que además es posible que nos lancen alguna pregunta. ¿Tú ves aquí debajo un botoncito con interrogantes? Igual que lo veo yo. Eh, veo el de una flechita, pero de interrogantes Bueno, no. yo me iré fijando y si hay preguntas, pues te las iré comentando, porque a mí muchas personas de la comunidad de Small Things muchas veces me escriben preguntándome sobre qué hacer con sus hijos, en fin, algunos problemas que tienen a nivel de la relación consciente con sus hijos. Entonces, igual tú ahí pues puedes aportar un poquito de consejos sobre cómo, sobre todo cómo educar a los hijos, ¿no? Cuando son muy pequeños. Eso ya lo Ujú. dejo en tus manos, que eres tú la que sabes. Y por poner un poco Vale. en contexto a todos los que nos están viendo, la cuestión es que mi hermana me escribió el otro día y me dice, Vic, tengo un montón de cosas que quiero contar y no sé dónde o cómo contarlas. Un montón de reflexiones que estaba haciendo estos días y me gustaría ver cómo lo puedo contar. Y yo le dije, coño, pues vamos a hacer un directo y se lo cuentas a todo el mundo, porque al final, pues es lo bueno, ¿no? Que tenemos este altavoz aquí en el que nos podemos comunicar con un montón de gente Mm. y todo tuyo. ¿Qué querías contarnos? Bueno, pues nada, es lo que tú dices, ¿no? Que ahora estamos en este momento así, que estamos obligados a quedarnos en casita Uh -huh. y no es una sensación muy agradable, sobre todo cuando ya llevas muchos días, ¿no? Que se van acumulando los días. Y bueno, no es una sensación agradable, pero sí que pensé,
no es agradable, pero es un buen momento para plantearte cosas de tu vida en general, ¿no? Claro. Es como ha frenado todo, el mundo se ha parado por unos días y es una buena oportunidad pues para replantearte cosas en tu vida, para repensar cosas que quizá hacías, ¿no? Cómo las puedo hacer mejor, cómo puedo mejorarlo. Y cómo no, yo me lo llevo todo al ámbito de la educación, que quieras o no es donde yo más me manejo y donde me considero que tengo más conocimiento y donde puedo pues aportar algo más, digamos. Claro. Y, y empecé pues a reflexionar sobre todo pues eso, en el tema de educación, ¿no? De la situación que nos encontramos, porque si un sector ha sido afectado de pleno, ha sido el de la educación, entre otros, pero sobre todo el de la educación, ¿no? Y bueno, me planteé sobre todo, pues eso, a nivel de sistema educativo, ¿no? Pues cómo de efectivo es nuestro sistema y cómo se está manejando en este momento toda la atención hacia los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes, cualquier nivel educativo, ¿no? Ay, no sé, ahora me he quedado así. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, tú exactamente, digamos que el campo en el que más trabajas, ¿qué es? ¿Con niños pequeños, medianos, intermedios? Con los pequeñines, Con los de 0 a pequeños 6. es con lo que tú te sientes más cómoda. Sí, ¿Pequeñines como sí. bebés o...? Dentro del 0,6 estoy más familiarizada con el 0,3, con la primera etapa, porque es donde más experiencia he tenido, es la etapa que más me llama la atención a mí a nivel personal Claro. y el 0,3, digamos, es la etapa que más me gusta y donde más libre me siento, O por sea, decirlo hasta de alguna 3 años, manera. ¿no? Sí. Aquí hay una persona que se llama Giovanna que nos dice que... Sí. ¿tú lo ves? ¿Tú ves los mensajes igual que yo? Lo último que veo es un Vic te guía. Vic te guía. Si tú haces clic ahí puedes ver los otros mensajes que hay. Y fíjate que Giovanna nos decía, aquí con mellizos de 4 años intentando hacer una crianza consciente. En esta Ajá, ahora lo cuarentena. veo. ¿Qué consejos puedes dar tú? Ya digo en general, no tanto para esta cuarentena, aunque luego si quieres entramos más en detalle con esto, pero de manera más genérica a personas que tienen ahora niños, no sé, de menos de 5 años y que están despertando su conciencia, se están dando cuenta de que ellos no han recibido una educación consciente, que han pasado a lo mejor 30, 40 años de su vida sufriendo porque caían en las trampas de su ego, porque seguían con muchos moralismos encerrados, con tradiciones o con creencias limitantes que les frenaban y no quieren eso Sí. para sus hijos. ¿Qué les dirías tú que pueden hacer para que sus hijos no tengan que pasar por lo mismo? Lánzanos algún consejo para estas personas. Creo que lo que es muy importante sobre todo es escuchar a tus hijos. No dar por sentado que como son pequeños, lo que van a decir es algo banal, es algo sencillo, es algo que no tenga importancia. Entonces, yo creo que si empezamos por escuchar a los niños, en este caso a nuestros hijos o hijas, creo que podremos llegar mucho mejor a ellos desde que son pequeñitos y comprenderlos mucho mejor que lo que se estaba haciendo hasta ahora, que quizá, yo no digo que nuestros padres no nos escucharan, evidentemente que nos escuchaban, pero quizá caían en el error, ellos como muchos otros padres, en ese error de sí, te escucho, pero al final voy a hacer un poco lo que yo quiera, pero al final no voy a tener en cuenta tu opinión porque total, eres un niño, eres una niña, eres alguien que todavía es pequeño para decir algo con sentido o con razón de peso, ¿no? Y muchas veces caemos en ese error. Y yo principalmente creo que se debe empezar por ahí, por escuchar Claro. a los niños y a las niñas. Mira, hay una historia muy bonita sobre escuchar a los niños, que ya que está Leia aquí, a ver un momentito, nos saluda. No te quería interrumpir. No, mira, está Leia aquí, que Leia también tiene una doble experiencia, mira. Leia, para empezar, tiene una hermana de ahora 14 años, ¿verdad? Sí. A la que en parte has criado tú también. Sí. Pero es que además hay algo muy interesante y es que la mamá de Leia tiene un proyecto en Eslovenia en el que ha creado una serie de libros precisamente para educar valores conscientes a los niños. Y yo recuerdo que cuando estuvimos allí que me explicabas que tu mamá había empezado a recibir un montón de cartas de los niños
Sí. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, se le pasó igual, como que has dicho tú, que son niños que tal vez no tienen ninguna, no sé, sus opiniones son banales o whatever, cosas así, pero al final, después de cada presentación, que ella ha presentado los libros con estos valores y luego han hablado de valores y muchas veces los profesores dijeron como que wow, no nos hemos dado cuenta que tienen tanta opinión o que les gustaría hablar de cosas así. Porque la cosa, lo que se pasa ahora es que, de hecho, de verdad, no les preguntamos, no les damos la oportunidad que se expresan y que de verdad pueden pensar de estos valores. Y muchos han recibido letras increíbles de los niños. Es increíble, de verdad, flipo. Sí. Letras de 20, 100, ahora no sé, les tienen 1000 de los niños que hablan de manera como... Pero súper wow, profundos. sí, muy profundos, como wow, me he dado cuenta que puedo sentir amor dentro, que me calienta el corazón cuando mi compañero me dijo, porque unas veces han hecho estos, ¿no? Que preguntan a otros compañeros de cuánto era la última vez que han expresado amor de una manera banal en el clase, durante clase, no sé, cosas así, y han hablado de estos temas y sí, muy, muy interesante cuando les damos la oportunidad que hablan cosas que nos educan a nosotros. Claro. Sí. Sí, es increíble los niños. Yo soy el primero que no los escucha, lo reconozco, porque me pongo nerviosa con los niños, pero tendré que aprender en algún momento. Es verdad, pero sí, cuando vi estas cartas, yo no me lo podía creer. Ella me iba traduciendo lo que ponía. Digo, no puedo creer que un niño de, yo qué sé, 7 años y estuviera diciendo lo que decía. Sí. ¿A ti te ha pasado, Esther, también que los niños te han dicho cosas increíbles en algún momento? No tan profundas, porque claro, si hablamos de que yo la experiencia que tengo sobre todo es 0-3, evidentemente es una etapa en la que están empezando a hablar. Y evidentemente, si un niño de 3 años me dice algo así de profundo, entonces sí que ya me da algo. O sea, me quedo en el sitio. Pero sí que es verdad que me pasó una vez, por ejemplo, que me hizo mucha gracia, que es una niña que me dejó muy rota, porque íbamos bajando la escalera de la llar d'infants de la escuela Bressol, y íbamos bajando y se llamaba Ainhoa. Bueno, se llama Ainhoa. Y se dejó la mochila en la clase y habíamos bajado ya casi media escalera. Y entonces de golpe la miré y le dije, digo, Ainhoa, ¿te has dejado la mochila en clase? Y me miró y me dijo, sí, es verdad. Y le dije, ¿subimos y la cogemos? Y me dijo, vale, dimos media vuelta, subimos, cogimos la mochila y volvimos a bajar. Y cuando estábamos bajando, de nuevo, ella con su mochila puesta y todo, le dije yo, ay, qué cabeza la nuestra, Ainhoa, que nos dejamos la mochila pobrecita se va a enfadar, se va a poner triste. Y me miró y me dijo, Esther, es una mochila. Y claro, yo en ese momento me quedé. Yo creo que mi cama fue un poema porque fue como, vale, no tengo nada que decirte, quiero decir. Claro, sí, no. Ya está todo dicho, ¿no? Es verdad. Somos un poco educados que les tonterizamos. Sí, los tratamos como si fueran tontos, ¿no? Esto es una cosa que les digo mucho porque yo hago lo que decíamos en Llar d'Infants, en escuela infantil, pero ahora este es el segundo curso que estoy dando clases, lo que tú decías, de formando a gente que va a estar con el título de educadora infantil para estos sitios, para Llar d'Infants, para escuela infantil. Claro. Y una cosa que les insisto mucho es esto, es el no infantilizar. Y yo les digo muchas veces, y yo soy la primera que en más de una ocasión he infantilizado y probablemente sigo infantilizando en muchos aspectos, pero es lo que decíamos de la conciencia, ¿no? De lo importante que es ser consciente de que lo estás haciendo para poderlo cambiar. Porque si no te planteas cómo estás haciendo tú tu trabajo, cómo estás llegando tú a estos niños, a estas niñas, no podrás mejorar. Entonces, es una cosa que les digo mucho, ¿no? El no infantilizar, pero sobre todo el ser consciente de lo que estás haciendo, porque es que si no, no vas a poderlo cambiar. Vas a seguir infantilizando, vas a seguir usando ese vocabulario absurdo, ese vocabulario, esa manía de cuando les decimos a los niños, has visto que allí hay un guagua. No es un guagua, es un perro. El perro hace guagua, pero no es un guagua, es un perro. Llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Vale. Entonces, es importante que el vocabulario que usamos, que esto también es un consejo, pues quizá para los padres también, no solo para los profes, sino también para los padres, de no infantilizar ni el vocabulario, ni nuestras acciones,
ni lo que hice yo en ese momento de decir, ay, la pobre mochila que se va a enfadar o se va a poner triste. Claro. Y la niña misma me dijo, eres una mochila, como diciendo, le faltó decir, eres tonta, es una mochila. O sea, le faltó decir eso, ¿sabes? Y en ese momento me sentí muy tonta realmente y pensé, ¿por qué le has dicho eso, no? O sea, fue como una respuesta súper automatizada en mi cabeza que cuando ella me contestó eso fui totalmente consciente de lo que había dicho y de lo Como de absurdo. espejo. Sí, fue total, esa respuesta fue el detonante que me dijo, en ese momento quiero decir, que me dijo, ¿por qué le has dicho eso? ¿Te has planteado por qué le has comentado eso a la cría? O sea, ¿qué sentido tenía decirle eso, no? Tú me dijiste que querías hablar también sobre esto de los espejos, ¿verdad? Que me escribiste uno de los temas que querías tocar. ¿Era este? ¿O he Sí, creo mezclado que yo sí. cosas? Había lo del autoconocimiento, que no sé si te referías a eso o no, que iba por ahí. Puede ser. Mira, hay una pregunta que nos hacen aquí, que nos pregunta Mm. Claudio, que dice, ¿cómo se pueden llevar las cosas, e inspirarlos a los niños e ir guiándolos, influenciándolos positivamente para mejorar sus relaciones cuando el niño tiene muchísimo carácter y personalidad? ¿Hay algo en particular que se puede hacer cuando el niño tiene mucho carácter y personalidad? Bueno, algo en concreto tampoco. Simplemente es pues que tú cuando conoces al niño, a la niña, bueno, en este caso niño, cuando conoces al niño y sabes por dónde van sus gustos, por dónde van sus motivaciones, siempre hay que tirar de ahí. Pero eso te sirve para cualquier niño, tenga personalidad o no. Quiero decir, tú lo tienes que hacer es, pues lo que decía ella, ¿no? En el comentario, hacer un poco de guía a los críos, a las criaturas. Pero siempre lo importante es que también partas un poco de esa motivación ya que ellos ya tienen. Quiero decir, los niños, las niñas de por sí son seres súper curiosos, son seres que tienen mil motivaciones. O sea, es imposible que una criatura, y sobre todo cuanto más pequeña, más se nota, que una criatura no tenga ninguna motivación en su vida, ¿no? O sea, yo cuando les pregunto a los del grado, que estuve con los de grado medio una temporadita, un tiempo este curso, haciéndoles las clases de inglés, y a veces me encontraba que les preguntaba, ¿pero qué es lo que quieres hacer? ¿No? Que un proyecto que les di libre, que hicieran lo que quisieran, sobre el tema que quisieran. Y algunos me decían, es que no sé, pero ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te gusta? ¿De qué quieres hacerlo? No sé, que un niño con 16 años te diga, un joven con 16 años te diga que no sabe qué le motiva en la vida, es triste. Es muy triste, creo yo. Y eso cuando son pequeños no pasa, porque de manera natural tienen mil motivaciones que seguir. Entonces es sobre todo centrarte en qué motivaciones son las que despiertan a tu hijo, las que motivan a tu hijo, a tu hija, y tirar mucho de ahí. Y si tiene mucha personalidad, tú tienes que ser fuerte también, porque muchas veces cuando las criaturas tienen mucha personalidad, lo que hacemos es que nosotros desistimos, en el sentido de nosotros como adultos somos los encargados de marcar muchos los límites, ¿no? De hasta dónde puede llegar una criatura a nivel de, pues eso, de marcar su criterio, de marcar su pensamiento, su idea, ¿no? Y su comportamiento, sobre todo a nivel de comportamiento. Tú eres el que tiene que marcar hasta dónde puede llegar. Entonces, un niño con mucha personalidad cuesta mucho marcar más los límites que un niño que no tenga tanta personalidad, porque te va a estar poniendo a prueba de manera constante, una detrás de otra. Entonces, ahí es importante que tú como adulto te sepas mantener en tu sitio de adulto y marques mucho esos límites y no cedas, porque si cedes, probablemente esa personalidad, esa fuerza te acabe comiendo, ¿no? Tú que has sido una persona con mucha personalidad, y seguramente un niño con mucha personalidad, una niña. Yo. Sí, tú. Ah. ¿Cómo lo has vivido tú esto? Ya, Lo me de has ser una hecho, niña con mucha personalidad. Lo pensé ahora que estabas hablando. Pensé de dos cosas. Entonces, claro, una cosa es que esta fuerza te puede comer, ¿no? Y yo lo sentí mucho porque mis padres estaban súper jóvenes, sin ningún conocimiento de educación y nunca nos daban límites. Yo pensaba que yo puedo usar
tenía mis herramientas y siempre podía conseguir lo que quería, ¿no? Y me Sí. faltaba muchísimo porque lo que pasó no es solo que yo comí a ellos con esta energía, pero también pasó que yo no estaba consciente de lo que soy, porque no me han dado límites, entonces no podía descubrir hasta dónde llego. Creo que límites están muy importantes para establecer para los niños que niños pueden conocerse a ellos mismos a través de donde pueden llegar, porque entonces desde allí pueden navegar con esta energía. Y sí, yo sufrí mucho por eso. Muchas veces me acuerdo cuando estaba pequeña, mis compañeras siempre decían, wow, tus padres se dejan hacer todo. Yo estaba como súper orgullosa, sí, puedo manipular y conseguir lo que quiero, pero luego tenía que conversar con todo eso. Sí, es eso, que muchos adultos piensan, bueno, pero si le dejo hacer, ¿no? Sí. Pues como lo ven como algo positivo, quizá, en un primer momento, de le estoy dando libertad a mi hijo, ¿no? Pero una cosa es libertad y otra cosa es que no respete unos límites y que no respete unas normas que son básicas para una convivencia, pues es una convivencia al fin y al cabo, ¿no? Y creo que no es solo límites básicos, porque creo que siempre tenemos que cuestionar normas sociales y todo eso. Creo que es smart conocerse a ellos, conocerse a sí mismos y saber sus límites personales. Más eso que yo, por ejemplo, porque Vic siempre dice, tal vez me vas a decir cosas porque estabas like a parent a tu hermana, y con ella siempre tenía normas súper claras, pero mis normas. Entonces, ella entendía que no puede entrar en mi habitación, cosas súper básicas, cuando tenía 3 años, 4 años, y siempre estaba clara con esto. Entonces, no era, hoy puedes entrar en mi habitación cuando quieras y mañana no. Estos son límites porque cuando siempre valen, cosas que se repiten. Entonces, ella entendía muy bien y me respetaba mucho más como mis padres por eso, porque tenía claro hasta dónde pueden llegar conmigo, tenía súper claro amor, la manera como lo expreso y cómo expreso mi rabia, y lo expresaba con normas. Lo cogí un poco como experimento, ahora tengo que yo compensar para lo que yo no tenía, entonces lo he hecho con ella, súper decidida, con mucha conciencia. Bueno, ya ha funcionado. Sí, ya ha funcionado. Y sí, ya quería decir eso, que límites de personales, para que ellos puedan ver que yo como adulto tengo claro quién soy. Entonces ellos también pueden aprender desde allí cómo ellos pueden ser claro quién y además yo creo que estos límites son límites que al final describen la integridad de esos padres. Es decir, cuando tú estableces límites para ti mismo, es una manera también de crear integridad contigo mismo y también una manera de crear libertad dentro de ti mismo. Cuando tú estableces, por ejemplo, que no vas a comer galletas porque sabes que no debes, ahí estableces tú un límite contigo mismo, ¿no? No voy a comer galletas. Es una manera de tener tu propia integridad. Si tú a ti mismo dices, hoy sí como galletas y mañana no, y hoy sí y mañana no, entonces tu integridad desaparece. Y lo que observa el niño es que la integridad no tiene ningún valor, o que no existe, o no aprende este valor. Y es uno de los valores más importantes que hay. Entonces yo creo que se trata de poner estos límites, pero no de una manera que limite la creatividad o que limite el crecimiento, sino que limita la tendencia egoica a caer en patrones destructivos o patrones negativos. Más bien tiene que ser eso. Y que el niño aprenda también. ¿Crees que es importante que el niño aprenda a poner sus propios límites y a decidir cuáles son sus límites, o no están preparados? Mucho. Sí, es una autorregulación que tienen que hacer. Y sobre todo ahora en cuarentena, yo creo, realmente no lo sé al 100% porque en mi caso yo no tengo hijos y ahora mismo no estoy conviviendo con una criatura pequeñita las 24 horas, ¿no? Pero yo creo que ahora en cuarentena lo que también les está pasando a muchos padres es que los hijos están aprendiendo a autorregularse mucho, que es algo que están aprendiendo de manera forzada porque no les queda otra dada la situación. Y que es algo que deberían aprenderlo de una manera mucho más natural y mucho más positiva. Claro. Y no como lo están haciendo ahora. Pero yo creo que en el mundo real a los niños les cuesta mucho esto porque
el sistema escolar, por ejemplo, es un sistema muy rígido, da muy poca libertad. Esto es lo que hay y ya está, y se trata de que encajes. Y te voy Exacto. a manipular de alguna manera todo lo que pueda para que encajes en esta casilla. Y ya está. Y no pienses otra cosa y no se te ocurra salirte de ahí, ¿no? Sí, Entonces no le das al niño la libertad de elegir dónde va a estar esa casilla. El niño tiene que encajar en no, esa casilla y ya está. claro, y es que está muy mal, el tema del sistema educativo es algo que a mí personalmente me enerva mucho Claro. y me crispa mucho porque creo que está pero extremadamente mal montado. No solo el tema de contenidos que sean necesarios, que sean innecesarios, que sean, ¿cómo se dice?, útiles o no útiles, o prácticos o no prácticos. No solo eso, sino ya es todo. O sea, es el hecho de que no se fomenten metodologías y prácticas, lo que tú decías, que ayuden a los niños, a las niñas jóvenes a pensar por sí mismos, a tomar decisiones por sí mismos. Piensa que durante todo el sistema educativo, que esto lo hablaba el otro día con mis alumnas, durante todo el sistema educativo nos están marcando el camino de una manera súper clara. Tú tienes que ir por aquí, tienes que ir por aquí, lo correcto es esto, lo correcto es esto, ¿no? Y tú tienes que, lo que tú dices, encajar en todas estas directrices que el sistema te está diciendo. Y tú te tienes que amoldar al sistema. El sistema nunca se va a amoldar a ti, tú eres el que se amolda al sistema. Y llega un momento, ahora en tercero de la ESO, antes era en cuarto, tú y yo fue en cuarto de la ESO, ahora es en tercero de la ESO, aún quitamos un año, aún lo adelantamos un año más, en el que tienes que decidir. Has estado todo el sistema educativo sin poder decidir absolutamente nada, sin pensar por ti mismo, sin tomar una sola decisión. Y llega tercero de la ESO y en ese momento tienes que decidir. Y además ¿Quieres te pone la estudiar impresión de letras? que es una decisión para toda tu vida. Exacto, que es una decisión que si en ese momento no eliges bien, lo vas a lamentar toda tu vida y no hay vuelta atrás. Cuando no es así, quiere decir, yo empecé la carrera muy tarde. Toda la gente de mi promoción ya había acabado la carrera cuando yo la empecé, porque antes hice un módulo, porque antes tuve mi momento de un poco de pérdida, ¿no? Que es lo que tú comentabas la otra vez en el vídeo, y lo empecé tarde, pero no pasa nada. Simplemente hice esa etapa que quizá todo el mundo la había hecho antes, la hice un poquito más tarde, pero no pasa nada. Tengo mi carrera igual, tengo mi título igual, ejerzo igual. eh, ¿Me entiendes? Entonces, no pasa absolutamente nada. Y si me hubiera equivocado, pues hubiera cambiado de camino, hubiera dejado este camino que hubiera visto que no me motivaba, que no era lo mío y me hubiera ido a otro. Y no pasa absolutamente nada. Y en cambio el sistema te dice que no. Todo el sistema educativo te está diciendo que no, ¿Qué pasa con estos que es niños que una de repente decisión. tienen que decidir y no saben qué hacer? ¿Qué pasa con ellos? Puede ser que elijan bien en el sentido que elijan algo que realmente les motive, porque hay niños y niñas que realmente lo tienen muy claro, desde una edad muy temprana tienen muy claro qué es lo que quieren en su vida y qué es lo que quieren hacer en su vida, tienen muy clara su motivación. Yo creo que, por ejemplo, bueno, tú lo sabes, desde muy pequeñita yo tenía muy claro que yo quería ser maestra. Quizá me faltaba definir en qué etapa, si en infantil, en primaria, pero yo tenía clarísimo que yo quería ser maestra. Entonces, hay gente que lo tiene muy claro, pero hay gente que no, que a esa edad todavía está muy perdida. Entonces, la gente que está muy perdida y quizá toma una decisión que luego ven que no es el camino que realmente les gusta, pues hay muchos escenarios posibles. Claro. Pues puede ser que se encuentren con una red de apoyo que les invite a dar el salto y a decir, por aquí no, pues me voy a otro sitio, voy a ser valiente y voy a jugármela a otra carta que me llame más la atención. Puede ser que no, que se encuentren con una red de apoyo que no sea una red de apoyo, mejor dicho. Esa red de apoyo serían la familia, los padres, los tutores, los que estén a cargo, ¿no? Más allá de lo que se encuentra en la escuela. Claro, principalmente son los tutores y los padres, pero luego, claro, en la red de apoyo también se puede se puede ampliar a círculos de amistades. ¿Y de qué Eso también manera, sería una... de qué manera pueden los padres, cuando se encuentran que está su hijo adolescente ahí, en tercero de la ESO, y que sé que tienen 14, 15 años, ¿no? 15 años tendrán. 14, Sí, tercero, sí, 14, acabas con 16 la ESO, o sea que 14, sí, 15 14. años. Y que tienen que tomar esa decisión y ven que sus hijos están perdidos, que no saben qué elegir
igual también hay muchas presiones por parte de los padres, ¿no? De que elige esto, elige aquello otro. Sí. Bueno, eso evidentemente serán padres más dormidos, pero padres más despiertos que ven a la criatura sufriendo de esta manera. ¿Cómo, cómo pueden esos padres ayudar a su hijo o a su hija en ese caso? ¿Qué pueden hacer? Yo creo, yo creo que ahí lo que tienen que dar es mucho el apoyo al hijo, de, sobre todo dejarle claro al hijo, a la hija, que esa decisión, lo que estábamos diciendo, que esa decisión que va a tomar no es para toda la vida, que es una decisión que está obligado a tomar en ese momento porque el sistema así lo ha decidido Ajá. y no le queda otra y la tiene que tomar, pero que sea consciente de que es una decisión que puede estar equivocada, que no es algo que le vaya a marcar para toda la vida, que tiene que jugársela en algún camino, pero que ese camino no va a ser el definitivo, que puede variar. Entonces yo creo que si tú a los chavales, chavalas de esa edad les das a entender, les das a entender esa idea, digamos, yo creo que también sería más fácil para ellos tomar esa decisión. Que lo que se debería hacer es desde pequeñitos promover el pensamiento propio, la toma de decisiones, eso es lo que se debería hacer si se hacen bien las cosas, pero ahora mismo en el sistema que tenemos, pues quizá lo importante es hacerles ver a estas personas pues que no va a ser una decisión que les tenga que marcar para toda la vida, que pueden equivocarse. Claro. Oye, ¿qué otros sistemas educativos hay? Ya que decimos que no nos gusta, yo también lo he hablado muy seguido de que creo que es un sistema obsoleto, que simplemente te obliga a aprender contenido y comentarlo en un examen y que la manera de valorar la inteligencia del niño es básicamente la capacidad de memorizar y de expulsar ese contenido y no realmente la capacidad creativa o la capacidad de exponer, la capacidad de pensar, de cuestionarse y de tener un pensamiento. Ni siquiera se valora la capacidad de ese niño de tener una conexión interior, de tener una inteligencia emocional. Nada de esto se enseña. ¿Qué otros sistemas educativos hay ahí que podamos tener como referencia que sí estén volcados en explotar esas cualidades del niño que van más allá del intelecto y que enseñan también o explotan la capacidad del niño de tener inteligencia emocional? Yo creo que el top de los tops, digamos, es la educación nórdica. Ajá. Siempre se ha dicho que la educación de los países nórdicos es como la que trata más todos estos temas, la que está más enfocada a cuidar al niño, a las necesidades de los niños y de las niñas, de los infantes al final, y es la que tenemos como más de referente, más idílica, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que la educación nórdica yo creo que también funciona muy bien allí porque es allí. Es decir, el sistema educativo, la educación, va muy atada a la cultura. Entonces, lo que tampoco se puede pretender es copiar un sistema del nórdico, que es una cultura totalmente diferente a la nuestra, que no tiene prácticamente nada que ver con nosotros, e intentar trasladarlo aquí como el que, yo qué sé, como el que construye un bloque de edificios. Lo quito de aquí y me lo traigo para acá, ¿no? Entonces, hay que mirar también cómo encajar esa escuela, esa idea de escuela, que es la que realmente prácticamente todos los educadores defendemos. Cuando nos preguntas cuál es lo que tú has dicho, la de esto ideal, casi todo el mundo te va a decir la nórdica porque es así. Pero también es cierto que hay que mirar cómo puede encajar esa educación aquí. Claro. Es decir, con nuestra cultura, qué es lo que podemos coger, qué es lo que no, qué es lo que tenemos que adaptar a nosotros. ¿Y en qué es diferente esa educación? ¿Qué hacen con los niños que es tan diferente? El trato que tienen hacia los niños es mucho más... Bueno, también leía aquí, ella lo ha vivido en primera persona también, la educación nórdica. Pero es un trato mucho más directo hacia los niños, más a nivel emocional, lo que decíamos, de estar más encima del niño, de preguntar más solo el simple hecho de cómo estás hoy, de qué es lo que te pasa, de más cercana, es más cercano al infante, a la criatura. Y también es verdad que aprovechan mucho, que es algo que a mí siempre me ha chocado mucho, un país nórdico donde hace mucho frío, donde el clima es mucho más adverso que aquí, es mucho más... más desagradable que aquí, ¿no? Aquí tenemos un sistema hay un de estos súper cálido, súper agradable, y allí pasan muchas horas al aire libre
Y en cambio aquí, casi todas las horas lectivas las pasamos encerrados en 4 paredes. Claro. Y allí están al aire libre la mayoría del tiempo, o mucha parte del tiempo, ¿no? Explorando la naturaleza, descubriendo cosas en su entorno, que es un aprendizaje, perdón, mucho más vivencial, mucho más pues, consciente, ¿no? Ostras, estoy descubriendo, yo qué sé, estoy descubriendo un caracol y voy a ver cómo es este caracol y me dan tiempo a poder observar a este caracol, a poder verlo bien, y yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Y estos sistemas, ¿cómo se llaman? Montessori. 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 Igual Sí, todo esto. Waldorf, Montessori, todos estos, piensa que es curioso porque si tú miras un poco de historia así rápida, en el momento en el que estas metodologías que se introducieron aquí fue en el momento de la Segunda República, fue en el 34, 32, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la Segunda República estas metodologías pues, fueron muy fuertes y aquí en Cataluña concretamente tenemos la Escuela Rosa Sensat, que fue como súper pionera, acogió a Montessori, vino a Barcelona en varias ocasiones, ¿no? Y fue muy acogida por esta asociación y hizo un trabajo súper importante. Y durante ese tiempo se promovió mucho este tipo de educación, pero llegó, aquí en nuestro caso, llegó la guerra y evidentemente pues todas estas prácticas se fueron al garete. Y ha sido muy difícil, por no decir imposible, volver a ese espíritu de coger esas metodologías, de volver a implantarlas seriamente como se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y está siendo muy difícil. Y estas metodologías al final lo que hacen es eso, es un momento en el que se replanteó toda la educación, se replanteó el rol del educador, como hasta ese momento el educador había sido súper fuente de conocimiento, yo sé, tú niño o niña no sabes, entonces yo te lo meto todo a ti porque tú no sabes absolutamente nada y yo soy experto y te lo tengo que transmitir. El rol del alumno, que era súper pasivo, de estar quieto, de estar, pues eso, a expensas de lo que me dijera el profesor, de lo que me quisiera llenar el profesor en mi cabeza, ¿no? Se pasó a un rol mucho más activo, mucho más, pues eso, de dejar que el niño explorara, de un material mucho más sensitivo, mucho más sensorial. En Montessori, en concreto, una de las cosas que tiene es el material sensorial, que es súper importante, que fue su mayor aportación. Y ese material lo que hacía al final era que el niño aprendiera solo. Quiero decir, la idea de Montessori y de la mayoría de estas metodologías es que nosotros como docentes acabáramos siendo guías. Nosotros tenemos que ser guías. Yo no soy un experto, yo no soy un maestro en el sentido un gran conocedor de cosas. No, yo soy un guía que te va a eso, a guiar por el camino, te va a acompañar, va a estar dándote apoyo, voy a estar ahí proponiéndote cosas para que tú las hagas, Es un poco el no trabajo del para que gurú. estés... ¿Un poco? El gurú tradicional, el gurú indio que enseña a los iluminados, ¿no? En India siempre explican un poco esto, que él no es en realidad un maestro, él es simplemente el que te pone delante de ti, te pone las trampas o las situaciones necesarias para que tú solo aprendas la lección. Es el que quita la venda de los ojos para que veas, claro, pero no te explica lo que estás viendo. Te ofrece Exacto. Exacto. Te ofrece la experiencia que tú necesitas para tú tener el aprendizaje, pero no te la da masticada, porque entonces pues no se asimila igual. Sí, pues esa es la idea, o sea, es que es esa tal cual. La idea de todas estas metodologías es esa, es que la criatura, el niño o niña, aprenda haciendo. ¿Y cómo aprende haciendo? Pues yo te facilitaré las cosas, porque cuando das esta versión, mucha gente te dice, bueno, pues entonces cualquier persona puede ser maestro, ¿no? Docente, quiero decir, cualquier persona puede, porque si no es por conocimiento, por lo que de esto, entonces... Pero realmente no es así, realmente se complica mucho más la cosa con esta visión, porque mi responsabilidad es aún mayor, porque yo soy la responsable de que tú tengas experiencias en tu vida que te lleven y que te hagan aprender. Entonces, creo que se requiere una sensibilidad emocional, no es tanto una cuestión de conocimiento, que en parte debes tener, pero es sobre todo tener una cuestión de sensibilidad para tratar con el niño de una manera en que se pueda establecer un vínculo
exacto. Esto, ¿no? Como de gurú aprendiz, en el que seas capaz de ver qué necesita el niño en cada momento y además cada niño de manera individual. Como que a cada Sí, niño lo sí, tienes, o sea, para poderle dar lo mismo a todos, tienes que tratar a cada uno diferente, porque cada niño es sí, diferente y cada niño requiere algo distinto, ¿no? sí, 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 es lo que sería la atención individualizada, ¿no? Que tú tienes que tener una visión global Mm. de todos los niños que tienes en el aula, pero luego tienes que tener muy claro las necesidades individuales de cada uno para poder cubrirlas y para poder llegar a todos. Y eso Sí que es cierto, y eso es algo que pueden hacer también los padres en casa con sus hijos. No hace falta que sean los profesores por la sí, escuela. no, no, no. Tú muchas veces también cuando los padres tienen más de una criatura en casa, Sí. porque a nosotros en Dayar muchas veces nos pasa que niños o sea, familias, perdón, que tienen un hermano, ¿vale? Y es el momento en el que el hermano pequeño, digamos, empieza a mostrarse como persona, empieza a verse un poco la personalidad de esa criatura. Mm. Y los padres te dicen, es que, Jolín, con Laia hacía esto y ahora hago lo mismo con Pau y es que con Pau no me sirve. Y claro, y nosotros siempre decimos, es que Pau no es Laia Claro. o Laia no es Pau. Es que lo que tú hicieras con Laia, o sea, lo que tú hicieras con Laia no quiere decir que te vaya a servir con Pau. Te sirvió con Laia porque Laia era así y porque lo que Laia necesitaba en ese momento era eso. Pero Pau es una persona totalmente diferente. Es hermano, pero es totalmente diferente. Puede tener una personalidad totalmente opuesta. Entonces, es imposible que las prácticas que has hecho con Laia te puedan servir también con Pau. Entonces, tienes que conocer bien a las criaturas, a los hijos en este caso, ¿no? Si hablamos en casa, a los hijos, para ver realmente qué necesita cada uno. Y a nivel de lo que es educación emocional, que era un tema que también más querías comentar, Sí. ¿qué es tan importante sobre la educación emocional? ¿O qué se puede hacer en ese sentido? ¿O de qué manera repercute el hecho de tener o no tener una educación emocional? O sea, es importante trabajarla, evidentemente, en cuanto antes, o sea, cuanto más temprano, digamos, mejor. Pero en el sentido de, sobre todo cuando son más pequeñitos, sobre todo en el sentido del tema de las emociones, ¿no? De identificar las emociones, porque muchas veces en la YAR lo que vemos son, pues quizá criaturas que se están sintiendo frustradas en un momento determinado, pero por el hecho de a veces no entender lo que les está pasando, Claro. por el hecho de no comprender lo que está sintiendo en su interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas veces cuando vemos alguna criatura que coge una típica rabieta, ¿no? Una pataleta. Sí, una rabieta, una pataleta, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es, en vez de preguntarle qué es lo que le pasa, cómo le podemos ayudar, si hay algo que le está molestando, si hay, en vez de preguntarle directamente o dejamos que haga y no hacemos caso, como quitando importancia a esa pataleta, a esa rabieta del momento. Y yo creo que es importante hacer caso en ese momento, porque quizá en ese momento lo que le está pasando al niño es que está sintiendo mucha pena por algo y no sabe cómo expresarlo. Y su única manera de expresarlo es a través de esa rabieta, ¿no? Que hay momentos y momentos. Quiero decir, si la rabieta viene en el momento que estás en el súper comprando, quiere un fosquito y no se lo compras y coge la rabieta, evidentemente hay una clara fuente por la que está viniendo esa rabieta y ahí no hay más que el respetar esos límites que decíamos antes de mantenerte firme en los límites. Pero si es otra situación en la que no hay una fuente que haga ese detonante, digamos, pregúntale. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te encuentras? O aunque no tenga la pataleta, no hace falta esperar a que tenga la pataleta para preguntar a las criaturas cómo están, ¿no? A veces cuando los acogemos estamos tan acostumbrados a la rutina, vamos tan a parfeina, ¿no? Sí. Que nos olvidamos de lo más básico, que es preguntarle a la persona que tienes delante cómo está. Y observar también, porque algo que nos pasa mucho, incluso siendo adultos, y sobre todo con las personas que tenemos más cerca, como es el caso de padres e hijos, que se tienen muy cercano, pues yo con mis amigos, o yo con Leia, que estoy con ella aquí todo el tiempo. Algo que nos pasa mucho cuando estamos con una persona que además ya nos conocemos desde hace años, que nos hemos visto en muchas otras situaciones diferentes,
es que empiezas a crearte un modelo de cómo es esa persona, según lo que tú has percibido, ¿no? Es tu modelo interior de cómo percibes a esa persona. Y entonces las experiencias que vas teniendo nuevas con esa persona, en el aquí y en el ahora, ya no las procesas con atención plena y con observación y realmente percibiendo cada matiz de esa experiencia única que está sucediendo ahora, sino que simplemente entras en piloto automático y tu mente empieza a mimetizar o a sincronizar lo que está pasando con un recuerdo de algo que pasó similar. Entonces ya no analizas lo que estás viendo, analizas el recuerdo. Entonces empiezas a dar por hecho cosas. Y lo peor de todo es que empiezas a perderte algo muy interesante, que si con adultos ya pasa, porque como adultos siempre vamos evolucionando y vamos cambiando, es que te pierdes la evolución de la persona que tienes delante. Empiezas a dar por hecho que es como era, y entonces dejas de apreciar lo bueno que es que esa persona está evolucionando, cambiando, creciendo, etc. Pero claro, con un niño que cambia cada 10 minutos, no puedes caer en esa trampa, porque entonces sí que realmente estás desperdiciando todo y además le estás frenando a él. Y si él, por su cuenta, había superado una barrera que él tenía, ese niño tenía una barrera y una experiencia que tuvo esta tarde en el parque, superó esa barrera y tú sigues tratándolo como si la barrera aún la tuviera, el niño se olvida de que superó la barrera y entonces esa barrera se convierte en algo permanente, una creencia limitante que encontrará para toda su vida. Y en gran parte es porque no recibió ese feedback de confirmación por parte de las personas que le quieren y que ella está acostumbrada a que sean las que le dan la confirmación de esto está bien o esto está mal, la que le ponen los límites. Y esas personas fallan en su acto de observar, que es lo único que tienen que hacer en realidad. Lo que pasa más es que entonces no solo que no les podemos percibir lo que dijiste, sí, que les empezamos a limitar su propia evolución. Y entonces lo que pasa con estas familias es como que estamos confirmando uno a otro que estás lo que siempre habías, porque siempre te trato de la misma manera, del mismo programa, te digo las mismas cosas, veo los mismos problemas y también cuando quieres cambiarte, siempre caes de vuelta en este programa porque ellos te quieren quedar ahí. No, es como like self-building, like this prophecy, una profecía que se auto-revela, ¿no? Que se autoconfirma a sí misma. Exactly. Claro, es verdad. Es bastante scary, ¿no? Sí. Y además eso los padres suelen hacerlo en base a cómo ellos son, porque tú no ves el mundo como es, lo ves como eres tú. Porque tú proyectas. Lo que haces es proyectar en tu hijo tu personalidad, lo que tú eres. Y así tu hijo se acaba convirtiendo en una copia barata de ti. Y eso se ve mucho en la escuela infantil. En la escuela infantil se ve mucho. Tú ves perfectamente cuando un padre está proyectando sobre su hijo. Es algo súper claro, súper evidente. Que nosotros insistimos mucho desde la escuela infantil, el respetar lo que el niño o la niña quiere, escuchar mucho lo que el niño o la niña quiere porque al final se está formando su personalidad, es el momento en el que las bases de la personalidad se sientan. No quiere decir que hasta los 6, que después de los 6 ya no vayas a modificar tu personalidad. No, pero lo que caracteriza tu personalidad se construye de 0 a 6. Y eso es así y está demostrado y hay muchos estudios que así lo corroboran, ¿no? Y es algo muy evidente. Entonces, en esa etapa precisamente es en la que más tenemos que escuchar a nuestros hijos y más debemos respetar sus opiniones y más debemos escucharlos y respetarlos porque es en el momento que se están formando. Entonces, si tú les estás marcando el camino en esa edad ya de cómo tienen que ser, no digo pautas de comportamiento, de personalidad, de cómo tienen que ser, de lo que les tiene que gustar, lo que le tiene que agradar, no estás dejando que se desarrolle como persona individual. Claro. Nos quedan, creo que ni 5 minutitos. A ver si nos puedes decir antes de que terminemos un par de consejos para las personas que están en casa con el coronavirus y con el confinamiento, que están con sus hijos ahí. Un par de cosas que puedan hacer para fomentar este despertar consciente en sus hijos. Muy rápidamente. Pues nada, yo creo que ahora es un momento muy bonito para trabajar en casa con los propios hijos. Cuestiones muy simples, pero que a la vez, lo que tú dices, les hacen ser muy conscientes. Hacemos una receta juntos, vamos a hacerla con consciencia, no hacer por hacer.
sino vamos a mirar qué necesitamos, vamos a dialogar en el proceso, vamos a dejar espacio al niño para que él razone, para que él te diga, No para tratarlo que él... como tonto en ese proceso, ¿no? Exacto, para que él hable, para que él... Y si sale mal el bizcocho, las galletas, lo que sea, no pasa nada. Mañana probamos otra vez y saldrán mejor o no, pero no pasa nada por equivocarnos, ¿no? Entonces es un momento muy bonito pues para hacer muchas actividades con ellos, pero hacerlas con esa mirada abierta y sin esa presión que nosotros tenemos en el cole quizá, Claro. de que tienen que tener un contenido, de que tienen que llegar a, tienen que aprender a... Que cada padre, cada madre quiera hacer con su hijo, haga lo que quiera hacer con su hijo en casa, que aproveche esta oportunidad, porque es una oportunidad muy bonita. Me encanta eso, sí, equivocar. Es tan importante. Es muy importante. Sí, y enseñarlos a aceptar equivocar. Y es verdad, ahora es el mejor momento. Es que aceptar la equivocación. De hacer errores. Uno de los principales miedos que yo trato en el curso de Mentalidad Sin Ego es el miedo a equivocarse y el miedo a la incertidumbre, que son dos cosas que cuando eres niño no tienes miedo, pero que a base de la programación a la que nos sometemos, de mayor desarrollamos ese miedo. Miedo a equivocarse no, porque eso significa un castigo o lo que sea. Excepto las personas más brillantes del mundo, que son las que por fin se han dado cuenta de que a base de equivocarse es como más se aprende, cuanto más se avanza y se evoluciona, y son las personas que cada error lo ven como un aprendizaje y entonces están ansiosos por volver a probar algo, volver a equivocarse, porque saben que de esta manera tiran adelante. Son las personas que construyen grandes proyectos, grandes empresas, etcétera, etcétera. Y otra cosa se me ocurrió. Cuando nos equivocamos, de hecho, en el mente se hace como un proceso de hecho, aprender, resolver y aprender improvisar cuando nos equivocamos. Cuando nos equivocamos siempre, de hecho, significa que estamos probando algo nuevo, algo que no estamos acostumbrados. Entonces, estamos aprendiendo a improvisar y cuando improvisamos, estamos vivos. Entonces, estamos experimentando el momento y estamos, pushing, provocando el flow. Exacto. Equivocar es lo más importante. Sí. Sí, es verdad. Aprender a equivocar. Y de adultos también, ¿eh? En el reto de 28 días que estamos haciendo ahora, que yo les propongo un ejercicio para cada día, veo mucho que existe esta obsesión por hacer las cosas correctas. Y la pregunta que más recibo acerca de los ejercicios no es cómo se hace o dame una instrucción más clara sobre... La pregunta es, ¿lo habré hecho bien? Como si fuera importante. Entonces yo les insisto mucho. Es que no se trata de hacerlo bien. Se trata... Aquí estamos para equivocarnos. Estos son 28 días de campo de juegos, de diversión y de equivocarnos. ¿Por qué? Porque si te equivocas ahora, esto ya lo has aprendido y es algo que después ya tienes la certeza o la seguridad de que lo estás haciendo bien. Y no para siempre. Es decir, esa perspectiva de si lo estoy haciendo bien o no puede ir cambiando con el tiempo y al cabo de un tiempo lo revisas y dices, mira, esto que antes me parecía bien, ahora ya no, porque yo voy cambiando, la vida es cambio, yo voy evolucionando y los resultados o la manera de medir lo óptimo que es algo para ti, si te funciona o no, pues también va cambiando. Entonces todo está sometido a esa revisión constante. Sí. Es positivizar la equivocación. Exacto, eso es. El resumen. Sí. Qué bueno, ¿hay algo más que quieras añadir, Esther? Nos queda un par de minutos. No, realmente, pues un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? No sé. Que la gente aproveche este momento para allá afuera, no solo con los hijos, con educación, sino pues para explorarse a uno mismo, para replantearte cosas en tu vida, para, no sé, creo que dentro de lo malo es un momento muy bonito para hacer esa práctica introspectiva cada uno hacia uno mismo, hacia adentro. Yo apelando conocerte mejor a ti mismo. Apelando un poquito a la frase que siempre decimos de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, invitaría a todos los padres que nos están viendo y que acaban de recoger un montón de consejos sobre cosas que pueden hacer con sus hijos. Les diría que no se le ocurra a nadie exigirle a vuestros hijos lo que no estéis haciendo vosotros. Es decir, si queréis que vuestros hijos hagan algo en particular, sean de una manera en particular o despierten a una experiencia de vida en particular, crea todo ese cambio primero en ti, conviértete en el reflejo de eso y que tu hijo, que es una esponja de manera natural, va a cambiar todo lo que le des, que lo vea en ti, que vea esa evolución, que vea esa transformación, que vea ese cambio, que veas esas actitudes despiertas, que vea esa integridad y a partir de ahí el niño lo va a capturar probablemente sin que tú tengas que hacer nada en particular.
Entonces, antes de exigirle a la criatura, exigirse a uno mismo en todo caso, convertirse en ese cambio. Exacto. Y dejar que eso se mimetice. No sale la palabra. Eso es. Pues Esther, muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Me alegra un montón A vosotros. que por fin la comunidad te ha conocido. Y nada, mira, directo en familia hoy. Sí, total. Nos vemos, Esther. Sí, bueno, Sí. días, joder. A la distancia, pero nos vemos. Tal cual. Leia y yo estamos educando a un niño que se llama Leónidas, que tiene mucho que gatea todo el tiempo. Un poquito Que es muy guapo. todo esto. Lo que pasa es que, bueno, claro. Estaba enfermo. En otra medida. Sí, estaba enfermo. Ya está mejor, ¿no? Ahora ya está bien, está en la calle ahora. Pero había un poco de problemas darle medicinas y teníamos que hackearlo. Sí, un poco complicado. Pues oye, antes de que nos vayamos, comentarle a todas las personas que nos están viendo aquí que si queréis, yo tengo una clase gratuita grabada en la que explico muchas de estas cosas de las que hablaste sobre el sistema, también sobre el sistema educativo y sobre el hecho de que nos han educado no para que brillemos, no para que seamos la mejor versión de nosotros mismos, sino más bien para que nos convertamos en una pieza que encaja perfecto en un engranaje ya establecido que se llama sociedad en la que vivimos, ¿no? Este sistema. Si queréis a vuestros hijos inspirarles también sobre cómo pueden tener esta otra perspectiva, ese otro cambio, y que comprendan por qué cuando van a la escuela y se sienten limitados, por qué les pasa eso, os recomiendo que veáis esa clase, que es la clase gratis, que la tenéis en el enlace que hay en la descripción de mi canal. Podéis ir a hacer clic ahí, tenéis esa clase y son 40 minutos. Os sentáis ahí a verla con vuestros hijos y seguro que les arroja algo de luz. Hijos ya más mayores, igual adolescentes, esto para niños no sirve, pero bueno, pues yo creo que a partir de 12 años ya están capacitados para ver una clase de esas, así que sí, adelante. Qué bien. Muchas gracias, Esther. A vosotros. Nos vemos pronto, cuídate mucho y... Igualmente. Chao, vale. Adiós. Chao.